Hey, tú que me estás viendo, ¿qué me dirías si te digo que aquí en Cuba, en algún momento de nuestra era, existió lo que se conoce en el resto del mundo como la Navidad? Estoy seguro que automáticamente que escuches esto me vas a escribir en los comentarios: Jonathan, pero ¿cómo eso es posible si en tu país se celebra algo que se llama Nochebuena? Si Mariah Carey creía que sus canciones navideñas se escuchaban alrededor de todo el mundo, aquí en Cuba es la excepción. Aquí en Cuba se escucha una canción que se llama Para que guarachee Santa Claus y habla de cualquier cosa menos de la Navidad. Y si alguien está en contra de lo que estoy diciendo, puede deshogarse ahí abajo en los comentarios. En el día de hoy vamos a estar narrando la última vez que sucedió aquí en mi país, digamos, la celebración de lo que es la Navidad, porque aunque ustedes no lo crean, sí sucedió. Yo soy Jonix y desde mi humilde morada aquí en La Habana te doy la bienvenida a mi canal y al segundo episodio de la sección que yo quise llamar 50 Inside. Venga esa intro. Primero que nada, antes de comenzar este video, muy feliz de crear contenido nuevamente aquí desde mi Habana. Quise tomarme un pequeño descanso de crear vlogs en la calle y por eso decidí en el día de hoy compartirles este desde casa. De hecho, aprovechar estos segundos del video para darle muchísimas gracias por todo el apoyo que recibió la miniserie de videos de Holguín. Sinceramente, un viaje increíble y maravilloso y una provincia, vaya, fenomenal, que en algún momento me gustaría volver a visitar. Pero bueno, a lo que vamos. Realmente en Cuba existió la Navidad. Todo lo que escucharán a continuación sucedió en una época en la cual este ser que están viendo en pantalla apenas existía en este mundo. Y por eso fue que me puse a investigar para no comunicarles o transmitirles algo que no es. Como dato curioso, déjenme decirles que esta época del año a mí en lo personal es mi época favorita del año, valga la redundancia. Una época que en lo personal yo siento que aún no la he vivido. Pero bueno, en algún momento pienso disfrutarla como todas las personas alrededor del mundo. Todos estos datos y todas estas investigaciones que realicé para este video, o sea, estos acontecimientos, ocurrieron antes del año 1959. Y para ello me di la tarea de investigar a fondo, porque en este video van a encontrar hasta imágenes de esos momentos. Primero que nada vamos a mencionarles cómo se encontraban las calles de toda Cuba en esas celebraciones en aquel entonces. En las mismas, por todas partes reinaba el espíritu navideño. Todas las calles y tiendas se adornaban con motivos de esta festividad, cosa que en la actualidad no se observa en lo absoluto. Yo creo que los únicos que han sacado la cara por la Navidad en Cuba son los negocios particulares. En estas fechas como que decoran sus negocios, saben, con temática navideña, y hasta ahí. Ya no se observa más nada de la Navidad en Cuba en el presente. Algo que me llamó la atención de lo que investigué era que las familias más acaudaladas, hasta las más pobres, celebraban esta festividad que comúnmente y actualmente en nuestro país se conoce como Nochebuena, esperando así la Navidad. Justamente en las fechas del 24 de diciembre, en las bodegas, que en ese entonces eran tiendas de víveres, los dueños le daban el aguinaldo a sus clientes, incluso aquellos que por esos días habían fiado productos. Para aquellas personas que no sepan lo que es el término fiar, es lo que se conoce aquí en Cuba como coger un producto y después pagarlo a plazo o en un tiempo determinado. Y por lo general los productos que la gente compraba fiados para pagarlos luego, porque no tenían el dinero, porque tenían necesidad de pagarlos en otro momento, se basaban principalmente en vinos, turrones, barras de guayaba y queso. En todos los pueblos y ciudades de Cuba se hacían fiestas, y como en cada una de ellas existía una iglesia, a las 12 de la noche todos iban a la misa del gallo a esperar la llegada del niño Jesús. Precisamente porque la religión que reinaba en ese momento era la católica y sus seguidores eran la mayoría dentro de toda la población. En estas celebraciones no faltaban los buñuelos, el puerco asado, la yuca con mojo, el arroz moro, que es el típico arroz con frijoles que hay aquí en Cuba, que se conoce en varias partes del país como con gris, los chicharrones, la bebida y por supuesto la familia reunida alrededor de una mesa para festejar esta fecha. Costumbre que hasta el día de hoy se mantiene vigente.
diferente. Una costumbre que se practicaba en aquel entonces, que ya verdaderamente lo he visto en muy pocas casas actualmente en las fechas navideñas, es que en ese momento, tanto en las familias acaudaladas como en las pobres, en todas las casas se observaba una pequeña representación de María y José esperando el nacimiento del niño Jesús. Algo que para mí inunda ese espíritu navideño que se observa en todas las partes del mundo son los anuncios y avances que se transmiten en la televisión y en la radio, cosa que también sucedía en Cuba en ese momento. En la televisión cubana se transmitían muchísimos anuncios con temática navideña, donde abundaban las imágenes de Papá Noel y mensajes alegóricos a las festividades. O sea que en esa época aquí en mi país se respiraba mucho, pero mucho espíritu navideño. Como saben que esta celebración se asocia mucho al tema de la nieve, al tema de los días fríos, quisiera dejar plasmado en este video la vez en que La Habana nevó. Y sí, están escuchando bien. A simple vista esto parecía una mala jugada o una mala pasada de aquel Día de los Inocentes, 28 de diciembre de 1932, o sea, 4 días exactamente después del día de la Navidad, donde en el centro de La Habana, en algunos puntos de la periferia y en una extensión aproximada de 5 millas alrededor de todo el litoral habanero, se cubrieron todos de una ligera capa de nieve de 15,3 gramos por centímetros cuadrados. La nevada comenzó justamente a las 6:17 de la mañana y culminó a las 7:11 am, o sea, estuvo aproximadamente alrededor de 1 hora nevando en La Habana. Y bueno, con este espíritu navideño quiero comenzar a concluir el video. Como se pueden dar cuenta, era algo corto, era algo sencillo. El año pasado yo hice una directa en Nochebuena y en fin de año me gustaría hacer una directa para culminar el año este próximo 31 de diciembre. Así que si Dios lo permite, quisiera hacer una directa este 31 de diciembre a las 8 p.m. Así que los espero por allá. Sería muy interesante que comentaran ahí abajo cómo están pasando su Navidad, su Nochebuena. Coméntenme qué les regalaron. Relátenme algo curioso o cómico que les hayan pasado en estas fechas navideñas. Y quería terminar este video de una forma diferente. A ver, les comento una propuesta que quiero hacerles. Esto sucedió producto a que uno de ustedes me contactó por correo, me envió un mail pidiéndome que visitara un lugar en específico de Cuba. Y saben, me quedé pensando y lo vi súper buena idea yo dejarles un correo que va a estar apareciendo ahora aquí en pantalla, en el cual puedan escribirme y recomendarme o pedirme a petición lugares en específicos que quieran visitar de La Habana y de Cuba en general. Este video en específico vamos a terminarlo con la petición de este doser que me escribió a mi Gmail y me pidió este lugar en específico. Espero que lo disfruten, mi amigo Fernando. Y nada, mi gente linda, feliz Navidad a todos ustedes. Sabes que los quiero muchísimo. Este video era que iba a subir el domingo, pero obviamente por cuestiones de estas fechas navideñas quise subirlo hoy sábado. Y nada, los quiero mucho nuevamente. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Yonix y esto fue Dose, pura vida. Bueno, en el día de hoy tuvimos que movernos justamente hasta Miramar en búsqueda del lugar que el Doser quería que le mostrara. Y bueno, ahora mismo estamos llegando a la esquina de Tercera y 20. Bueno, miren, es como tal, lo que quería que le mostrara era algo que se conoce en estos alrededores como el Club Ferretero. Me estaban diciendo la gente cercana de aquí, ¿no? Que el Club Ferretero viene siendo esta zona de aquí, o sea, ese local de aquí, y esta casa de aquí también se lo conoce como Club Ferretero. O sea que el Club Ferretero sería este local y este que ven acá. Y también me pidió que grabara sus alrededores, que bueno, una zona muy linda de Tercera y 20 que yo por lo menos no me había dado el lujo de haber bajado hasta aquí abajo. Y también esta zona está pegada al mar. Y bueno, no sé si esa cafetería por la que pasé hace poco, que es esta que ven acá, lleva tantos años construida, porque supongo que mi querido Doser, que me pidió este video en específico, lleva bastante tiempo sin visitar Cuba. Así que aquí tienes los alrededores que me pediste, amigo.